Vamos a explicar en este tutorial el tema de la diferencia entre criterio de valoración y la cantidad o el importe que se debe contabilizar en el libro diario. Muchas veces tenemos confusión cuando hablamos de criterios de valoración donde figura en el plan general contable. Eso, si lo buscamos en la parte del plan general contable, lo encontramos en la primera parte. Encontramos un apartado que son criterios de valoración. Y, por ejemplo, en este tema que vamos a tratar, vemos que aquí está copiado, tenemos un criterio de valoración denominado coste histórico. ¿De acuerdo? La diferencia entre el criterio de valoración que establece el plan general contable, ¿vale? Y luego cómo se debe contabilizar puede diferir. Puede diferir no en el fondo, porque evidentemente nosotros no podemos contabilizar una operación de forma diferente a lo que nos dice el plan general contable. Bueno, vamos a la materia y vamos a poner un ejemplo para explicarlo, que es los ejemplos más habituales y los más básicos, que es compra, adquisición o de mercaderías. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una compra de mercaderías, está claro que debemos contabilizarlo, por ejemplo, en la cuenta 600 si fueran mercaderías o en la cuenta 601 si fueran compra de materias primas. Eso es indiferente para lo que nosotros vamos a explicar. Entonces vamos a suponer que hacemos una compra de mercaderías, evidentemente el debe, y hay que saber qué cantidad o por qué importe debemos valorar esas mercaderías. Está claro que la valoración de las mercaderías, ¿vale?, iría por el criterio de valoración de precio de adquisición. Es decir, el criterio de valoración del plan general contable del coste histórico, donde dentro del coste histórico tenemos el de precio de adquisición y el de coste de producción, que aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? El precio de adquisición y el coste de producción. ¿Cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos otro? Bueno, pues es sencillo. Precio de adquisición, cuando nosotros adquirimos un producto que nosotros esté terminado, que esté directamente puesta para la venta o que nosotros vayamos luego a transformar. ¿De acuerdo? Pero ese producto tiene un valor que nosotros adquirimos a un proveedor. Mientras que el coste de producción sería valorar un producto que yo he formado, que yo le he metido, le he añadido, valga la redundancia, valor añadido. Es decir, yo compré materias primas que contabilicé en su momento, ¿vale?, a proveedores y yo he creado mi producto. Entonces, para valorar ese producto que yo he creado, aplicaremos el coste de producción. ¿De acuerdo? La mayoría de empresas utiliza evidentemente el precio de adquisición, es decir, compra al proveedor y lo vende. No lo transforma. Por lo tanto, el precio de adquisición, el criterio de valoración del precio de adquisición, lo aplicaremos en la compra de mercaderías y en la compra de materias primas. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver lo que nos dice, primero de todo, el criterio de evaluación del precio de adquisición. Y vamos a analizarlo. El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas o pendientes de pago. Nos paramos aquí. Entonces dice, el precio de adquisición es el importe en efectivo. Vamos a suponer que voy a un proveedor donde el proveedor me pide por el producto, la valoración del producto, vamos a suponer 1.000 euros. Entonces, el coste del producto es de 1.000 euros. Entonces vamos a la definición, nos dice el precio de adquisición es el importe en efectivo, es decir, esos 1.000 euros que yo vaya a pagar. Otras partidas equivalentes pagadas quiere decir que en su momento, si yo hice un anticipo, imaginad que yo fui al proveedor, le encargué esos productos que valen 1.000 euros, pero me dijo que le tenía que dejar a cuenta un anticipo, a cuenta, el 10%. Entonces, en ese momento, yo le dejé 100 euros sobre los 1.000.
¿De acuerdo? El anticipo. O cantidades pendientes de pago. Es decir, yo voy al proveedor, le compro los 1.000 euros, pero se lo voy a pagar dentro de un mes. ¿Vale? Entonces, el precio de adquisición lo que no influye es el momento del pago de la compra, sino el valor. Dicho de otra forma, si yo hice un anticipo hace 15 días de 100 euros, le pago ahora 500 euros en efectivo, eso sería en efectivo, y dentro de 3 meses le voy a pagar 200 euros o 400 euros, si nos coincidirá con el ejemplo que hemos empezado. ¿Cuál es el precio de adquisición de este producto? ¿Cuál es el precio de adquisición? Bueno, pues el precio de adquisición, según la definición, que lo tenemos aquí, es el importe en efectivo, lo que le pago ahora. Otras partidas equivalentes pagadas, el anticipo, o pendientes de pago. Entonces, el precio de adquisición son 1.000 euros, como vemos. Como veis, es independiente el momento del pago. Hicimos un anticipo, pagamos una parte en efectivo en el momento de la adquisición y el resto a 3 meses. Eso es algo que lo podemos llevar a la vida cotidiana. Vale, eso es el precio de adquisición. Ahora bien, vamos a seguir con la definición. Nos dice, y en su caso, cuando proceda el valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas directamente relacionadas con esta y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones operativas. ¿Qué significa? Que también tenemos que añadir dentro del precio de adquisición todos aquellos costes que conlleva esa adquisición. Dicho de otra forma, todos aquellos costes que, si no se hiciera esa operación de adquisición, no existiría, quieren decir que afecta directamente a la adquisición. Por ejemplo, el transporte, ejemplo más típico. Está claro que si yo pagaré transporte en la adquisición de mi producto, ¿vale? Si realizo la adquisición. Entonces, ese transporte es un coste relacionado directamente a la operación de adquisición, debe incluirse dentro del precio de adquisición. En este caso, siguiendo este ejemplo, si, por ejemplo, yo tengo que pagar 50 euros de gastos de transporte por la compra, está claro que según la definición deberé incluirlo en el precio de adquisición. ¿De acuerdo? Podemos decir transporte. Podemos decir que contratamos un seguro sobre esas mercaderías. Que he contratado un mediador. Que incluso he alquilado un almacén, un trastero para esas mercaderías. Que ha pagado, por ejemplo, incluso aduanas. Porque lo he comprado fuera de la zona de la Unión Europea. ¿Vale? Todos esos costes que se producen por la adquisición de ese producto deben incluirse en el precio de adquisición. Por ejemplo, ¿qué no se incluiría? Pues no se incluiría el alquiler de mi oficina. Eso es independiente. Yo tendré que seguir pagando, compre o no compre ese producto, el alquiler de mi oficina. O, por ejemplo, el pago del salario de mi comercial. ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo que se debe incluir? Vale, dejamos este tema aquí para haberlo visto solo claro el tema de la norma.